Corpus es la fiesta del sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo, sacramento central de la iglesia, ¿verdad? Que junto con el bautismo, pues, es lo que sale, lo veíamos en la clase pasada, del costado de Cristo, ¿verdad? Los dos grandes sacramentos de la iglesia. Bueno, y bueno, pues estábamos en esto del credo, que ya hemos visto quién es Dios, ¿verdad? Dios es uno, es Padre, es Hijo, Espíritu Santo, es la primera parte del credo. Pero ahora estamos en esta reflexión, bueno, ¿y nosotros qué somos, verdad? Ya hicimos la reflexión sobre la Trinidad, las personas divinas, todo eso, pero ahora estamos en ¿qué es la iglesia? Y bueno, ya vimos origen, ya vimos el significado, ¿verdad? La palabra iglesia. ¿De dónde viene esa palabra? ¿O qué significa iglesia? ¿De dónde viene? Del griego. Sí, del griego. Convocación. Convocación, ¿verdad? Convocación. Y de ahí nace la iglesia, de una convocación. Es Dios que nos convoca. No fuimos convocados por un partido político, no fuimos convocados por un interés común a que nos regularicen las escrituras, no nos reunimos por pura casualidad o porque, como en el transporte, ¿verdad?, nos interesa que nos lleven de un lado al otro. No. La iglesia se reúne por convocación. Un llamado, vocatio, ¿verdad? Caleo les decía la palabra griega, significa llamado, ¿verdad? Es Dios quien nos llama. Estamos aquí no porque yo quiero, sino porque de alguna manera Dios me jala. Y bueno, eso es lo primero que vimos, ¿verdad? El origen de la palabra. Y ahora estamos viendo origen, fundación y misión de la iglesia. ¿Se acuerdan que anotamos unas palabras ahí? Que era cómo se prefigura la iglesia en el Antiguo Testamento, cómo se prepara en el Viejo Testamento, ¿verdad? Dije nuevo, ¿verdad? No. Todo esto en el Antiguo Testamento, cómo se prefigura, cómo se prepara, tanto remota como más inmediatamente, ¿verdad? Abraham y Moisés. Pero sobre todo vimos cómo se constituye esa iglesia. Y quien la constituye es Cristo, ¿verdad? Él es el gran constructor de la iglesia, el gran artífice de la iglesia. Por supuesto es Dios Padre desde la antigüedad, pero es Cristo quien ya la constituye. Y ahora nos toca empezar a ver, esa iglesia no es solamente constituida, sino se pone de manifiesto. Vamos a ver entonces, si más no me equivoco, quedamos ahora en el número 767, ¿verdad? Sí. Sonia, por favor, 767. Cuando el Hijo terminó la obra que el Padre le encargó de realizar en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés, para que santificara continuamente a la iglesia. Es entonces cuando la iglesia se manifestó públicamente ante la multitud. Se inició la difusión del Evangelio entre los pueblos mediante la predicación. Como ella es convocatoria de salvación para todos los hombres. La iglesia es, por su misma naturaleza, misionera, enviada por Cristo a todas las naciones para hacer de ellas discípulos. Y este es un punto fundamental para todos los que estamos en la iglesia, ¿verdad? Primero, ese Cristo que la constituyó hace 2000 años, si hubiera quedado allá la iglesia bien bonita, constituida por los apóstoles, sus discípulos, y ahí se hubiera acabado,
de no ser que esa iglesia es lanzada al mundo para que se vea, para ponerla de manifiesto a través de el Espíritu Santo. Entonces, este Espíritu Santo es el que ahora la santifica, la llena de vida, la proyecta, le da sabiduría, la recompone una y otra vez, ¿verdad? Es el que la sostiene 2000 años después y lo que Dios disponga todavía más adelante, ¿verdad? Entonces, esta iglesia ahora se manifiesta. No está la iglesia para esconderse. Jesús mismo decía, ¿verdad? Nadie pone un candelabro debajo de un mueble. Se pone en lo alto para que se vea, ¿verdad? Entonces, la iglesia tiene un papel eminentemente testimonial. Más aún, misionero, que es como termina el texto, ¿verdad? Dice, es por su misma naturaleza misionera, enviada por Cristo a todas las naciones para ser discípulos. Entonces, estamos tocando también una de las esencias de la iglesia, es ser misionera. Son dos las esencias de la iglesia: ser comunión y ser misionera. Estos dos elementos estarán siempre interactuando. El Espíritu Santo que nos une en comunión, el Espíritu Santo que nos lanza a anunciar. ¿Anunciar qué? Evidentemente no se trata de anunciarse a sí mismo. Por desgracia, hubo un tiempo en que hubo una terrible confusión sobre cuál es el papel de la iglesia. Ustedes saben que hemos hablado un poquito de esa historia, ¿verdad? La iglesia pasó de ser perseguida a ser oficialmente reconocida y luego incorporada en el sistema imperial. El Imperio Romano, después de Constantino, es más exactamente Teodosio, hace de la iglesia una institución oficial, la religión oficial del imperio. Y desde entonces la iglesia empieza a asimilarse al imperio. Sus liturgias dejan de ser las celebraciones de las casas y empiezan a ser las celebraciones del imperio. Si los senadores y los gobernantes del imperio, ¿verdad?, entraban en procesión con inciensos y danzas, pues entonces nosotros también vamos a ponerle incienso y danzas, ¿verdad? Si los emperadores entraban con túnicas y capas y todo, pues nosotros también vamos a ponernos túnicas y capas, ¿verdad? Y si entran con adornos en la cabeza, pues también a los obispos les ponemos el gorrito. Y si el emperador sesiona, el César sesiona en una basílica, ustedes saben que las basílicas eran los lugares donde los emperadores, los césares, se reunían con el Senado, ¿verdad? Y ahí el César en medio, ¿verdad? Alrededor su senadía, y le iban trayendo los casos, ¿verdad? Y atendía al pueblo, ¿verdad? En una basílica que era semicírculo y luego una construcción larga. Bueno, pues la iglesia dijo, pues vamos a usar también nosotros basílicas, y que ahora las iglesias empiezan a ser más bien basílicas, en vez de las casas donde la gente se reunía a celebrar a la palabra de Dios, la Eucaristía. Y entonces la iglesia
fue adoptando muchas cosas del imperio, que hasta la fecha las seguimos teniendo. Las grandes liturgias pontificales, por ejemplo, ¿verdad? Todos muy bien formaditos, pasito a la derecha, pasito a la izquierda, ¿verdad? No muevas la mano porque eso no va así, ¿no? Pues es el ceremonial del César, incorporado al ceremonial litúrgico de la iglesia, el pontifical famoso, ¿verdad? Los sirios tienen que caminar, los sirianos tienen que caminar así y ponerse delante y hacer una genuflexión y todo eso era del emperador. Eso lo hacían las ceremonias de los emperadores, que nos la tragamos, ¿verdad? Sí, nos la asimilamos nosotros y se quedó dentro de la iglesia. Y entonces la iglesia fue perdiendo su sentido conforme van pasando los siglos. Sobre todo cuando la iglesia, el imperio se derrumba, el imperio romano termina siendo derrotado por las invasiones bárbaras. ¿Y qué queda? Pues lo único que queda es la iglesia, ya habiéndose asimilado al imperio, ¿verdad? Y entonces es la iglesia la que va a ejercer la autoridad máxima. Y los señores feudales y los emperadores locales le rendirán culto ya no al César, no le rendirán tributo al César, sino al Papa. Los señores feudales a los obispos y los emperadores y los obispos al Papa. Y el Papa entonces tenía un gran poder, y también los obispos. Como les conté yo alguna vez, ¿no? A mí me impresionó mucho la primera vez que fui a Roma, porque pues en las ruinas tú ves que dice aquí, este puente lo edificó el Papa Inocencio IV. Esta avenida fue trazada todo en latín, ¿verdad? Por el Papa León III. Y esta fuente fue hecha por el Papa Juan XV. Y tú vas viendo que, pues a qué se dedicaron los papas. Hoy no nos cabe eso, ¿verdad? Pero porque ya el poder civil se restauró y ellos son los que hacen, pero llegó un punto en que la iglesia era la todóloga. Y entonces se volvió el centro. Y se volvió la autoridad. Y aguas con que la toques, aguas con que la persigas, aguas con que la critiques, porque, no, te iba, pero de la patada. ¡Hereje! Y únale. Entonces ya te ibas a la hoguera y la Inquisición adquirió ese poder porque no había una policía, porque no había una institución que atendiera a esas cosas. Y claro, pues llegó a los excesos. Porque ¿quién controlaba al Papa y a sus instituciones? Pues nadie. Al grado de que llegamos incluso después del cisma de Oriente, ¿verdad? Esta excomunión mutua de las iglesias ortodoxas y la iglesia católica por la autoridad del Papa, a ser el centro del universo. El papado, todavía en el milenio anterior, pues tenía como interlocutores a los patriarcados de las iglesias orientales, de las iglesias ortodoxas. Pero cuando se rompe esa realidad, pues ya la iglesia católica romana solamente queda como la única autoridad. No, pues todavía peor, ¿verdad? Y llegamos finalmente
finalmente al siglo XVIII, cuando se define el dogma de la infalibilidad papal. Ya, ahora sí, el Papa es infalible. Claro, al menos está puesto como cuando habla ex cátedra, pero los ortodoxos cuando oyen hablar de esto se ponen las manos en la cabeza. ¿Cómo es posible, verdad? En la iglesia primitiva todo se hacía en diálogo, en comunión y en concilios, y ahora no, ahora el Papa con que diga en ex cátedra alguna cosa puesta, ya con eso. Y la iglesia se volvió una autorreferencia. Yo soy la autoridad y yo soy la que dictamino, ¿verdad? La que conduzco a la gente, ¿verdad? Yo decido si lees la Biblia o no la lees, yo decido. Lutero fue una revolución en contra de esto, ¿verdad? Y yo decido si te vendo la salvación o no te la vendo, ¿verdad? Las famosas indulgencias. El Concilio Vaticano II va a hacer esta revisión y replanteamiento de qué es la iglesia en realidad. En un mundo en que, pues ya, no le están haciendo caso a la iglesia, la están mandando por un tubo. Vino la modernidad y claro, la iglesia empezó a pasar a segundo plano, a tercer plano, a cuarto plano y hasta ser olvidada. Entonces la iglesia reclamaba todavía con más fuerza, ¿verdad? No, sí, aquí estoy, yo soy la autoridad. Y tomaba todavía actitudes más drásticas. Bueno, ahora estamos en esto, tratando de revisar, bueno, ¿cuál es el papel real de la iglesia hoy? Y aquí están estos dos pilares de la iglesia. La iglesia es una comunión en Cristo por la fuerza del Espíritu Santo. Y una misión de Cristo por la fuerza del Espíritu Santo. Son los dos grandes elementos de la vida de la iglesia. Bueno, y ahora vamos a la iglesia que algún día será consumada, ¿verdad? Gloria, por favor. Para realizar su misión. No, 7, 6, 9. ¿O ya? Ah, no, ese no lo habíamos visto. A ver, 7:68, perdón. Para realizar su misión, el Espíritu Santo la construye y dirige con diversos dones jerárquicos y carismáticos. La iglesia, enriquecida con los dones de sepultador y guardando fielmente sus mandamientos del amor, la humildad y la renuncia, recibe la misión de anunciar y establecer en todos los pueblos el reino de Cristo y de Dios. Ella constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. Entonces aquí viene el otro punto importante, ¿verdad? Bueno, aquí ya se reconoce, ¿verdad? La iglesia, primero, el Espíritu Santo la construye con dones jerárquicos y carismáticos. Este Espíritu Santo actuará especialmente a través de la jerarquía que va sucediéndose a lo largo de los siglos, obispos, sacerdotes, diáconos, pero también a través de los carismas. Especialmente el Concilio Vaticano II retoma lo que son los carismas dentro de la iglesia. Porque no solamente está solamente la jerarquía de la iglesia, hay una diversidad de carismas que veremos un poquito más adelante, ¿verdad? Que están al servicio también de la iglesia. Y esos carismas se distribuyen sobre toda la iglesia. Siempre se han reconocido. Por ejemplo, los carismas de las órdenes religiosas.
El carisma de la pobreza de los franciscanos. El carisma del estudio de los dominicos y de los jesuitas. El carisma misionero, especialmente en el siglo pasado, de las órdenes misioneras, como son los vicentinos, como son los pomponianos. Y así los distintos carismas. Y también en el siglo XX se presenta una diversidad de carismas laicales, del 100% de laicos. El carisma de los movimientos, el carisma de la oración, el carisma de la alabanza, el carisma del estudio, que se va propagando por todas las comunidades. Y con esa jerarquía y con esos carismas, dice, guardando fielmente sus mandamientos del amor, la humildad y la renuncia. Aquí ya el concilio va a retomar que la iglesia no es para jactarse de yo soy la grande, ¿verdad? Y a mí me deben respeto y honor. No, no. Eso, aunque todavía no se nos quita de la cabeza y todavía mucha gente que piensa en la iglesia que hay que defenderla y ensalzarla. No. La iglesia tiene que tomar una actitud humilde, una actitud de amor, ¿verdad? Guardando el mandamiento del amor y la renuncia. El Papa Francisco volvió a insistir en esto, ¿verdad? Por desgracia hay cosas que nos va a costar mucho trabajo deshacernos, ¿verdad? O sea, los tesoros del Vaticano. Eso va a ser una cosa casi imposible de lograr, pero al menos hoy la mayoría de los obispos ya no son los grandes príncipes, ¿verdad? Con sus capas largas, aunque hay por ahí quienes quieren rescatar eso, ¿verdad? Y quienes todavía quieren que las joyas y la tiara pontificia con sus diamantes, sus 3 coronas, ¿verdad? Hay gente que todavía lo quiere, ¿verdad? Hay todavía entre los padrecitos, y sobre todo modernamente, yo he visto a muchos de mis compañeros andarse ataviando de cosas, ¿verdad? Pero bueno, no es el espíritu del concilio. Recibe la misión de anunciar y establecer el reino de Cristo, el reino de Dios. Especialmente el reino de Dios, porque el reino de Cristo es una expresión que no tiene mucho sustento en las Sagradas Escrituras, al menos no en los Evangelios, pero sí el reino de Dios. Si algo predicó Jesús es el reino de Dios, el reino de los cielos. Toda su vida. Hay una expresión ahí en el Evangelio, ¿verdad? Cuando lo van a buscar de los pueblos vecinos, ¿verdad? Y los apóstoles van y dicen, oye, están buscando. Recuerden muy al inicio del Evangelio de Mateo, Marcos, no me acuerdo, Lucas, no, Mateo, Marcos, cura incluso a la suegra de Pedro, ¿verdad? Hace algunos milagros. Pero cuando al día siguiente la gente viene a buscarlo, ¿qué dice Jesús? Vamos a otros pueblos. Para allí anunciar el Evangelio, para allí anunciar el reino de Dios, que a eso he venido. Y ahí nos deja muy claro, el objetivo de Jesús es traer el reino de Dios. Ese es el objetivo de Jesús. Y por lo tanto, es la misión fundamental de la iglesia. Anunciar el Evangelio, la buena noticia de que el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en esa buena noticia. Esa es la tarea de la iglesia. Primero anunciarlo, primero que nada, anunciarlo. Y después, sí, también, comprometerse a construirlo. Por eso dice, es germen y comienzo de ese reino de Dios. El reino de Dios comienza por la predicación, Y claro, el testimonio también es importante.
Pero primero que nada, el anuncio del Evangelio, el anuncio del reino. Bueno, ahora sí, iglesia consumada en la gloria. Yolanda, por favor. Tú no, porque te cuesta trabajo leer. La iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo, cuando Cristo vuelva glorioso. Hasta ese día, la iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. Aquí abajo, ella se sabe en exilio lejos del Señor y aspira el advenimiento pleno del reino, y espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su Rey en la gloria. La consumación de la iglesia en la gloria y a través de ella la del mundo no sucederá sin grandes pruebas. Solamente entonces todos los justos descendientes de Adán, desde Abel, el justo hasta el último de los elegidos, se reunirán con el Padre en la iglesia universal. Bien, aquí habría que leer el Apocalipsis, este libro que nos lanza hacia el proyecto futuro, ¿verdad? Nos dice, la iglesia solo llegará a la perfección en la gloria del cielo. Primer dato importantísimo, no esperen una iglesia perfecta, ni aquí ni en China. Todos ustedes, esto es algo que he repetido 1000 veces, ¿verdad? Todos ustedes se han dado cuenta, quizá llegaron a un grupo, a una comunidad, a una reunión de la iglesia pensando, ay, aquí se va a sentir mucha paz, y de repente, quizá al inicio sí, pero de repente empiezan los vivoreos, el chisme, las críticas, los pleitos, y uno dice, ¿a dónde vine a dar? No, pues en Morena están más tranquilos, mejor me regreso, ¿verdad? No hay perfección aquí en la tierra. Olvídense. Si quieres estar en la iglesia, lo primero que tienes que hacer es decepcionar. Decir, a ver, no me están dando lo que yo quería buscar aquí, la paz, la tranquilidad, el amor, la generosidad. No. Por una razón muy sencilla. Porque no vienes a recibir, sino a dar. Y esta es la única iglesia. No creas que eso cambia con los adventistas, con los pentecostales, con los anglicanos, los ortodoxos. No creas que va a cambiar. O en la iglesia católica rusa, o en la iglesia católica allá en África. Es igual. ¿Por qué? Pues que no la formamos ángeles, somos humanos. Humanos en proceso de conversión, de cambio. Pero nadie es perfecto. No hay santitos en la iglesia. Ya luego hablaremos del tema de la santidad, ¿verdad? Pero no hay santitos en la iglesia. Aunque hay algunos que los vemos así muy... se ponen de rodillas. No les hagan caso, esos no son santitos. Son a puras apariencias, ¿verdad? La iglesia está hecha de gente como tú y como yo, con todas sus virtudes y todos sus defectos. Hasta ese día la iglesia avanza a través de persecuciones y de consuelos, el consuelo de Dios. Hay una expresión que a mí siempre, pues yo creo que es una parábola, una fábula que nos contaban unos compañeros del seminario, que decían que al final de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben, los nazis, parecía que ya estaban ganando, se fueron a conquistar tierras,
invadieron Francia, invadieron París, y ya iban camino hacia el norte, hacia la Normandía, y la gente esperaba aquella noche la llegada de los nazis. Y un ambiente lúgubre se vivía en aquella pequeña ciudad, casi más bien pueblo, a la orilla del mar. Pero en la madrugada llega corriendo la prostituta del pueblo. Todo el mundo la conocía, pues, bueno, casi todo. Vivía allá en la orilla, en el mar, ¿verdad? Y llegó corriendo a la plaza del pueblo. ¡Ya llegaron! ¡Ya llegaron! ¡Ya llegaron! Y todo el mundo salió. ¿Qué te pasa, mujer? ¿Pero quién llegaron? Los nazis llegan del otro lado, ¿no? ¿Qué pasa? Llegaron los aliados, están desembarcando en la playa. Y entonces todo el pueblo toma a la prostituta en brazos y empiezan a gritar: ¡hurra, hurra! ¡Ya se llegó el gran día! ¿Por qué levantaban a la prostituta? ¿Por qué? Porque creían que estaba dando la nueva. Porque traía buenas noticias. Por eso valía esa mujer, no porque fuera la del oficio alegre, ¿verdad? No, era porque traía una buena noticia, a pesar de que fuera la prostituta del pueblo. Y así es la iglesia. Es la gran pecadora, pero la que trae la buena noticia de parte de Dios, de parte de Cristo. Y es lo único que le da valor, que ese Cristo es la referencia real de la iglesia. No es ella misma, es el Cristo. Es el Dios, el Espíritu Santo que la empuja, ¿verdad? Bueno, dice: espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su Rey en la gloria. Y por eso, después de la consagración, el momento central de la liturgia de la Eucaristía, inmediatamente después de la consagración, ¿qué decimos todos? No, eso no decimos. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Es la misión de la iglesia, anunciar el reino de Dios, cuyo centro es Cristo y cuyo centro es la muerte y resurrección. Pero también pedirle a Dios que venga. Y a lo largo de los siglos, la iglesia no termina de levantar la mirada hacia el futuro. Ven, Señor Jesús. ¿Cómo termina el Apocalipsis, la Biblia? Ven, Señor Jesús. Maranatha. Y esto, bueno, la consumación, dice, no sucederá sin grandes pruebas. Por supuesto que la iglesia estará viviendo momentos terribles. ¿Se enteraron de Nigeria? ¿Qué pasó en Nigeria? Mataron muchos cristianos. Más de 200 cristianos que se unen a miles de otros cristianos que Nigeria ha matado el Islam fundamentalista. Mártires. Y que se unen a otros millones de mártires a lo largo de los siglos. Empezando por Esteban, ¿verdad? Y continuando a lo largo de todos los siglos hasta antier, ¿verdad? De estos mártires de Nigeria. Pasando por los jesuitas en Nicaragua, pasando por los que fueron asesinados allá en Serbia, unos monjes, ¿verdad? O los miles de mártires, ¿verdad? Que a lo largo
largo de los siglos han sido martirizados. Pasarán muchas dificultades. Y no solamente en ese grado del martirio, ¿verdad? Que es el grado extremo de las pruebas, sino las pruebas que tú y yo pasamos cuando, no sé, si te dices voy a ir a misa y todo el mundo se burla de ti, ¿verdad? Ay, va el aleluyo, ¿verdad? Estás aleluya. O que te critican, no sé, en tu trabajo porque dices algo acerca de Jesús o porque pusiste una imagencita, ay, ya, el mocho, ¿verdad? El fanático. A mi padre me dijeron hace poco, porque como hago la limpieza del edificio donde vivo, y entonces les dije, vamos a pasar, te vamos a ensuciar. Yo, no se preocupen, ustedes pasen, yo ahorita limpio. Y dice una vecina, ay, pues sí, como ahora la gente, pues como ya lee la Biblia y va a la iglesia, ¿quién lo creyera? Pero con una grosería, con una sarcasmo. Y solo porque les dice, sí, pasen, no se preocupen, yo ahorita vuelvo a limpiar, no pasa nada. Y estaba la vecina afuera, que vive al lado mío, y dice, ay, pues como ya eso de que leen la Biblia y van a la iglesia, no, pues ya, ay, ¿quién habría de pensar? ¿Quién lo habría de pensar? Y yo, sí. Todos pasamos por eso. Dice, Todos. mi hijo le hubiera dicho, fíjate, los que vamos a la iglesia leemos la Biblia, ahora los que no la leen, ¿cómo estarán? Bueno, más bien decirles, pues imagínate si no la leyera la Biblia, ¿cómo estaría yo? A mí también, cuando yo estaba terminando la carrera, recuerdan ustedes que yo estudié en la Facultad de Ciencias, pura bola de ateos, ¿verdad? Gnósticos, y cuando al final de la carrera ya decidí yo, voy a entrar al seminario, y algunos de mis compañeros se enteraron. Uy, me decían, estás loco, te van a matar, ¿a dónde te vas a meter? ¿Pero qué te pasa? Si tienes problemas, pues mejor busca un psicólogo. O sea, todos lo pasamos. Y si no lo has pasado, aguas, porque ¿qué está pasando? Que no estás dando ese testimonio, ¿verdad? Pero a todos nos va a pasar tarde o temprano, ¿no? Y dice, bueno, ya, vamos a pasar ahora al otro punto, ¿verdad? El misterio de la iglesia. Vamos directo al 771. Olivia. Cristo, el único mediador, estableció en este mundo su Iglesia Santa, comunidad de fe, esperanza y amor, como un organismo visible. La mantiene aún sin cesar para comunicar por medio de ella a todos la verdad y la gracia. La Iglesia es a la vez sociedad dotada de órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo, el grupo visible y la comunidad espiritual, la iglesia de la tierra y la iglesia llena de bienes del cielo. Estas dimensiones juntas constituyen una realidad compleja en la que están unidos el elemento divino y el humano. A ver, hasta ahí. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que entender es que la iglesia tiene dos pies, ¿verdad? Uno puesto en lo humano y otro en lo divino. Es al mismo tiempo material, al mismo tiempo espiritual. Al mismo tiempo, dice aquí, es una sociedad orgánica, ¿verdad? Tiene órganos jerárquicos, pero al mismo tiempo es cuerpo místico de Cristo. Entonces, por un lado se ven, ¿verdad?
gente, ahora con el cónclave, pues se dio mucho, ¿verdad? El morbo de qué es lo que está pasando en la iglesia, y los grupos de poder, y las alianzas, y los conservadores, y los liberales, y a ver quién junta más votos, ¿verdad? Sí, pues la verdad es que sí es cierto, no hay que negarlo. Está esa parte de la realidad humana de la iglesia, pero también es una parte divina, cuerpo místico de Cristo. Y está el Espíritu Santo inspirándola, y los cardenales no actúan como en un partido político, ¿verdad? Así como jalando votos, a ver, vota por mí, yo te voy a dar un puesto aquí en la curia, yo te voy a, si votas por mí, te voy a hacer cardenal de una sede más poderosa, no, eso no andan haciendo los cardenales. Y en general así es en toda la iglesia. Perdón, Sí. padre, ¿cómo lo eligen? O sea, ¿cómo saben quién puede ser el próximo? Bueno, por eso una parte importante antes del cónclave son estas reuniones que tienen los cardenales para hablar acerca de los problemas de la iglesia, los desafíos, cuáles son los desafíos económicos, los desafíos pastorales, los desafíos geográficos, los problemas de la falta de sacerdotes, los problemas del envejecimiento del clero, los problemas de la descristianización de Europa. Pues todo eso lo están hablando, ¿verdad? O sea, se hace todo un planteamiento de la realidad global de toda la iglesia, ¿verdad? Y al mismo tiempo tienen el currículum de los distintos cardenales, ¿verdad? Este cardenal tiene esto, hizo esto, ha trabajado aquí, ha trabajado allá, y ellos mismos se van dando cuenta, ¿verdad? Es imposible que se conozcan todos así a detalle, como, no sé, de pellizco y nalgada que se estén llevando, ¿verdad? Pero ahí más o menos van oyendo, ¿verdad? Aquí este cardenal tiene estas, se sabe de él que hace esto, lo otro. Y más ahora con las redes sociales, pues es más fácil que se conozcan, ¿verdad? Se sepan las acciones del colegio, en fin. Entonces, por un lado ves los problemas, por otro lado ves las habilidades, y pues cada quien, entonces, iluminado por el Espíritu Santo, tiene que ser como dicen en inglés, el match, ¿verdad? La combinación de ver, pues para todo esto, ¿cuál, no? ¿Por dónde nos vamos? Es así como en realidad se procede. En términos generales. Ninguno se puede No, postular. no. O sea, no puede decir, a ver, este es mi currículum. No, los currículums están puestos ahí en el librito que les dan, ¿verdad? Todo el colegio cardenalicio. O sea, su ademecum, ¿verdad? Pero no, nadie se postula. Y no creo que haya nadie sensato que diga, yo quiero ser papa. No, hombre. Si yo ni por equivocación quiero ser obispo, imagínate, papa. Llevar encima todo eso, no manches. Muchas respuestas. Están locos para pensar que ay, quiero ser papa. Imagínate si así el juicio que va a caer sobre mí el último día, sobre, a ver, fuiste buen pastor, y a ver, y si eso no puedo, ahora imagínense ser obispo y luego ser papa, no manches. Bueno, a duras penas. Bueno, entonces, al mismo tiempo es una sociedad orgánica, está organizada, ¿verdad? Están las diócesis, están los dicasterios, están las órdenes religiosas, están, en fin, ¿no? Estamos organizados, ¿no? Ahí está la curia, están las dimensiones pastorales en la curia, en fin, estamos organizados. Sí hay una organización, pero por encima
encima de esa organización hay un misterio que es el de Cristo, que nos convoca y nos reúne. Es un grupo visible y una comunidad espiritual, sí, somos estos que estamos aquí, nos vemos, esta es la iglesia, pero no solamente esta es la iglesia. Aquí está presente la iglesia de la parroquia de Punto, está ahí presente la iglesia perseguida allá en Nigeria, más aún está presente la iglesia de hace 2000 años y la iglesia de dentro de otros 1000 años, no sé cuántos, ¿verdad? Porque somos una comunidad espiritual. La iglesia peregrina, la iglesia triunfante, la iglesia purgante, ¿verdad? ¿Cómo se dice? ¿Por qué? Pues porque Jesús está en medio de nosotros y en Jesús estamos todos. La iglesia de la tierra y la iglesia llena de los bienes del cielo. Bueno, pasamos a, tenemos entonces primero esta doble vida de la iglesia, la material y la espiritual. Y luego dice el misterio de la unión de Dios con los hombres, ¿verdad? Como la iglesia como misterio de la unión de Dios con los hombres. Número 772, Rafa, ¿quieres leerlo? La iglesia es donde Cristo realiza y revela su propio misterio con la finalidad del designio de Dios. Recapitular todo en él, San Pablo llama gran misterio al desposorio de Cristo y de la iglesia, porque la iglesia se une a Cristo como a su esposo. Por eso se convierte a su vez en misterio, contemplando en ella el misterio. San Pablo describe el misterio: es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Entonces, no solamente es una unión de una realidad humana y una realidad divina, sino es una unión de Dios mismo con su iglesia, de Cristo. Ya veremos, ¿verdad? Un poquito más adelante, Cristo es la cabeza de esta iglesia, es lo que la conduce, es el pastor de la iglesia, en fin, estas figuras que vamos a ver más adelante. Entonces, está esta otra realidad de la iglesia unida a lo divino, a Cristo. La iglesia como sacramento universal de salud, una de las aportaciones más importantes del Concilio Vaticano II es presentar a la iglesia como sacramento. Y ahí hubo muchos pleitos, no crean, ¿cómo que la iglesia? No, el Concilio de Trento dice que solo hay 7 sacramentos, y quien diga otra cosa sea anatema, decía el Concilio de Trento, sea excomulgado, eso significa anatema. ¿Cómo vamos a hablar que hay otro sacramento? Vamos entonces a este tema. Nos vamos a saltar el primero y vamos al 775. ¿Quién quiere? Rodrigo, por favor. La iglesia es en Cristo como un sacramento, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Ser el sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios es el primer fin de la iglesia. Como la comunión de los hombres radica en la unión con Dios, la iglesia es también el sacramento de la unidad del género humano. Esta unidad ya está comenzando en ella porque reúne hombres de toda nación, raza, pueblo y lengua. Al mismo tiempo, la iglesia es signo e instrumento de la plena realización de esta unidad que aún está por venir. Bueno, a ver, para entender más a fondo esto, voy a decirles algo. A ver, ¿qué es un sacramento según esto? Un signo visible de algo invisible. Ajá, pero entonces, esto que está aquí es un sacramento. Esto que está aquí es un sacramento. Es un signo visible de algo invisible.
¿Qué tiene de particular ese signo visible de algo invisible? ¿Qué tiene en especial? La iglesia como tal debe de reflejar la comunión que tiene la Trinidad en sí misma. Sí, pero ¿qué hace que ese signo, la comunión, el bautismo, la confirmación, son signos, ciertamente, signos visibles, ¿verdad? El pan, el vino, el aceite, el agua, son signos que se ven de algo que no se ve, de algo invisible y sobre todo sagrado. Por eso es sacramento, ¿verdad? De algo sagrado. Porque hay, o sea, signo visible de algo invisible, pues el humo, ¿verdad? El humo es, en realidad, lo que me estabas diciendo es de un símbolo. Un símbolo es algo que se ve, de algo que hace referencia a algo que no se ve. Es que este signo visible de Dios, a diferencia de una crucecita, de una imagen de una virgencita, este signo produce gracia. Actúa efectivamente el Espíritu Santo. Es dador del Espíritu de Dios. Una cruz ahí colgada no necesariamente da el Espíritu Santo, ¿verdad? Digo, si alguien llega y se postra y hace oración, pues le produce Espíritu Santo, le produce gracia. Pero no necesariamente. Hay matones que llevan crucifijos, ¿no? Entonces no produce gracia. En cambio, el sacramento sí produce gracia. Ya lo veremos cuando veamos lo que es toda la parte sacramental. Signo sensible de la gracia de Dios. Entonces, el agua que cae sobre la cabeza del niño es un signo visible de algo invisible que es el Espíritu Santo transformando a ese niño realmente en hijo de Dios. El pan y el vino que por la imposición de manos del sacerdote invoca al Espíritu Santo que transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, y es gracia absoluta, ¿verdad? La unción del enfermo que le produce ese aceitito y la oración del sacerdote le produce el perdón y la sanación. Produce realmente una gracia, un efecto del Espíritu Santo. Bueno, ¿en qué sentido la iglesia es sacramento entonces? Pues que es algo visible y que produce gracia. La iglesia también, de una manera análoga a los otros sacramentos, no es que sea un nuevo sacramento más, es que ella es el sacramento que produce los sacramentos. En realidad, los sacramentos son de Cristo y de la iglesia. La iglesia es sacramento de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia, al anunciar a Cristo, al construir el reino de Dios, está produciendo gracia. Cuando estamos aquí reunidos, ustedes oyendo la palabra de Dios y la enseñanza, el magisterio de la iglesia, están recibiendo una gracia especial al estar reflexionando, al estar edificándose en el Espíritu. ¿Me explico? Es en ese sentido que la iglesia es un sacramento. Es el medio por el cual Cristo se hace presente. Porque si no, ¿cómo se hace presente? Dirán, pues ahí están las imágenes. Pues sí, pero las imágenes no necesariamente hablan. Y llegará un momento en que si desapareciera la iglesia, esas imágenes serán obras de arte. Pero nada más. Como está sucediendo en Europa, de hecho. Al ir desapareciendo la iglesia, pues esas iglesias, los templos, ¿verdad? Y las imágenes, pues ya nada más son obras de arte.
a poca gente le inspirará la fe en el resucitado y el compromiso del reino de Dios, la alegría del reino. Te aseguro que la gran mayoría de los turistas que van dirán, ¡ay, qué chulo! Y ahí se quedan. Porque ya no hay la que evangeliza. Algo se puede quedar, sí, pero qué diferente es cuando la iglesia anuncia, cuando la iglesia con sus palabras y también con sus obras de misericordia, repartiendo caridad, llevando despensas, atendiendo enfermos y viviendo en comunión, ¿verdad? Cuando compartimos y nos reunimos para celebrar, ahí sí se ve la iglesia y se ve el Espíritu Santo. ¿Me explico? Sí. Es en ese sentido, pues, que la iglesia es un sacramento, y así lo define el concilio. Ya me pasé. Hasta aquí llegó, colorín colorado.